Buenos días, niños de grado tercero. Espero hayan tenido un lindo fin de semana. Hoy vamos a iniciar con nuestra clase de lenguaje. ¿Listo? Vamos a alternar con escritura, pero vamos a tener el cuaderno de escritura, el libro de lenguaje y el cuaderno de lenguaje, es decir, 2 cuadernos y el libro de lenguaje, que es el libro Signos. Esto lo vamos a escribir solamente en el cuaderno de lenguaje común y corriente. Vamos a escribir la fecha de hoy, que es lunes 4 de mayo del 2020. Y el propósito de esta clase es sobre la radio, identificar la información que emite la radio y la forma de presentarla. ¿Listo? Entonces, pueden parar el video pues para escribir los datos. ¿Qué es la radio? Aquí vemos dos niños, ¿cierto? Que están haciendo un programa de radio, están al aire, tienen sus micrófonos y tienen unas hojas en las manos. ¿Ustedes qué creen que son esas hojas? Resulta que como ellos son locutores en este momento de radio, ellos están haciendo el programa, todas las personas que hacen programas de radio deben guiarse por un documento que se llama guión de radio, un guión radial. Entonces, así como ustedes habían escuchado que en el teatro las personas o los actores utilizan un guión para hacer sus representaciones, en la radio también se utiliza un guión, pero ese guión no es teatral, ese guión es un guión de radio. Ese guión debe tener frases cortas, palabras puntuales, debe tener un lenguaje claro porque va dirigido a todo el público. Debemos tener en cuenta que la radio es el medio de comunicación, digamos, más antiguo que hay, ¿cierto? Ahorita vamos a ver más información sobre él. Definición de la radio como medio de comunicación. Entonces recordemos que los medios de comunicación son estos medios por los cuales nos pueden informar, podemos ver, entretenernos, escuchar música, escuchar noticias. Entonces, la radio es un medio de comunicación porque nos hace llegar todo ese tipo de información de manera auditiva. Dice, la radio es un medio de difusión masivo que llega al radio escucha. Entonces, el radio escucha es la persona que está escuchando la radio de forma personal. Es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. Como medio de comunicación, la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado con presupuesto mucho más bajo que del que se necesita en otros medios. Es por eso que es mayor la audiencia potencial de la radio. De la radio, como es más económica, ¿cierto? Tiene más demanda de personas que pueden escucharla, ya que cualquier persona que tenga un radiecito puede coger la radio, nadie les va a cobrar por ello, solo deben tener el radio. Entonces, a diferencia de otros medios de comunicación como la televisión o el internet, ¿cierto? Que nosotros, por ejemplo, el internet debemos pagar por ello. La radio no. La radio no es sino tener el radiecito, coger la frecuencia y mirar qué programa queremos escuchar de acuerdo pues a nuestras necesidades. Una vez escrito esto en el cuaderno, ¿sí? Lo que usted entendió que es la radio, vamos a ir al libro y vamos a ver este texto de la página 57 que se llama La Propuesta. Entonces es una historia que la vamos a leer. Bueno, yo voy a tratar de leerla rápido, ayudarles con la lectura. Vamos a estar muy atentos. Dice: en las vacaciones de Semana Santa, cuando estuve de visita en la finca, escuché por la radio que el abuelo mantiene prendida que hay un supermercado donde se utilizan bolsas biodegradables. Es decir, que el protagonista está de vacaciones en Semana Santa en la finca del abuelo y escuchó sobre las bolsas biodegradables. Como mi profesora de Ciencias Naturales nos había hablado de la contaminación ambiental, cuando llegó mi papá a recogerme le pedí que me llevara a ese supermercado para conocer las bolsas. Antes de salir de la finca, mi abuelo, muy sonriente, me dijo: ya sabes que la radio te da información importante. Te espero en las próximas vacaciones largas para que oigamos muchos programas. Cuando llegamos a la casa, mi papá, que siempre está muy pendiente de lo que a mí me interesa, me propuso: ¿quieres darle una sorpresa al abuelo? ¿Cuál?, le pregunté. Pues empecemos a escuchar radio desde ya. A mí me pareció bien
Y el lunes, cuando regresé al colegio, le conté a la profesora lo que había sucedido. Le mostré las bolsas biodegradables que habíamos pedido en el supermercado y le hablé de la propuesta que me había hecho mi abuelo y mi papá. La profesora se entusiasmó y, pidiendo silencio porque el grupo estaba un poco alborotado, dijo: Juan Manuel ha tenido una experiencia muy interesante en estas vacaciones. Escuchémoslo, porque después quiero hacerles una propuesta. Yo repetí el relato otra vez frente a todos los compañeros. Luego la profesora nos dijo: les propongo que empecemos una investigación para conocer un poco sobre los distintos programas que se transmiten en la radio. Después escogemos el que más nos guste y hacemos entre todos un programa sobre el tema de la contaminación para transmitirlo por la emisora del colegio. Así fue como durante algunos días todos los estudiantes de mi curso dejamos de ver la televisión y con la ayuda de nuestros familiares nos dedicamos a escuchar las distintas emisoras y los programas que transmiten. También hicimos algunas entrevistas a periodistas, amigos de nuestros parientes y a los compañeros y compañeras del curso más avanzados que han tenido la experiencia en la emisora del colegio. Así descubrimos que existen muy variados formatos o tipos de programas radiales, como noticieros, programas de opinión, de entretenimiento, radio, revistas, magazines, culturales, deportivos y muchos otros, según sea el interés del periodista y la necesidad del oyente. Si el joven o adulto sí vive en el campo o en la ciudad, creo que nos hemos vuelto un poquito expertos en el tema de la radio. Lo que sí nos ha costado mucho trabajo es ponernos de acuerdo sobre el tipo de programas que vamos a hacer. Unos quieren que sea noticiero, otros que sea musical. Natalia dice que mejor sería una radionovela. En fin, estamos oyendo propuestas. Es una historia muy interesante. De acuerdo a esta historia, entonces acá, vamos a seguir. Vamos a responder estas preguntitas, que es comprensión, lo que ustedes entendieron de esa lectura. La respuesta no se las voy a decir yo, ni se las va a decir la mamá, lo van a escribir ustedes, lo que ustedes entendieron. Si no recuerdan, pues se devuelven atrás. Y miren, y cuando ya estén seguros de responder, entonces ahí sí podemos responder. Dice, porque el texto se titula Las propuestas. En tu casa se escucha la radio, ¿qué tanto tiempo? Ahí sí le pueden pedir ayuda, por ejemplo, a sus papás, no sé, al adulto con el que estén. ¿Qué personas de la casa son las que escuchan más la radio en general? En mi caso, mis abuelitos. Cuando yo era niña, mis abuelitos eran los que más escuchaban la radio. ¿Qué programas radiales has escuchado? Entonces ustedes, no sé, a veces algunos La Mega o bueno, no sé, hacen programas de radio, de pronto ustedes los han escuchado. Entonces me ponen acá los nombres. Aquí nos dan, en teoría, nos dan unas características más, que yo ya les he hablado de algunas, pero pues las vamos a repasar. ¿Listo? Características sobre la radio. Debemos poner mucha atención porque ahorita hay unas preguntas que deben resolver al respecto de toda la clase. Primero, nos dicen que la radio es un medio de comunicación que utiliza ondas sonoras para transmitir mensajes a un oyente. Entonces, ¿cómo se hace la radio? Pues mediante ondas sonoras. ¿Para qué? Pues para transmitirlo a un oyente, o sea, a las personas que la escuchan, que escuchan los diferentes programas. La siguiente dice, la radio utiliza el lenguaje radiofónico, que se basa exclusivamente en el sonido, la voz humana, la palabra, la música y el sonido ambiental, ¿cierto? Entonces la radio no tiene imágenes, no tiene ninguna, solamente todo lo que tenga que ver con sonidos, las voces o la música o los sonidos de acuerdo al programa de televisión, bueno, entonces ambientan la situación o lo que están diciendo, ¿cierto? Aquí nos dan una tercera característica, vamos en esta. Existen emisoras comerciales, culturales, universitarias, escolares, comunitarias y religiosas. Entonces aquí nos dan varias clases de programas radiales o de clases de emisoras. Normalmente, o la que uno más escucha son las de noticias. Cuando está en el colegio o en la universidad, pues las escolares. Algunos escuchan mucho programas de radio religiosos, ¿cierto? Pero normalmente es de música. Seguimos. Cada tipo de emisor
El emisor es el que transmite el mensaje en la radio, ¿cierto? Transmite programas de diferentes formatos, formato y duración. Entonces hay programas que duran varias cantidades de tiempo, según sea el interés informativo o a qué oyente quieren llegar. El oyente, recuerden que es la persona que escucha la radio. En los programas de radio generalmente se debe utilizar un lenguaje cuidado y sencillo. Entonces uno debe tener cuidado con lo que se dice, o sea, la persona que está haciendo el programa, ¿no? Y debe ser sencillo porque pues va dirigido a cualquier clase de público, para que todos los oyentes lo comprendan. Sin embargo, actualmente existen programas dedicados a los jóvenes, en los que conversan de manera informal, o sea, ya no se utiliza, ya no es un lenguaje tan estructurado, sino que ya es más relajado, más de confianza, ¿cierto? Y a veces puede llegar a no ser tan respetuoso. La radio está considerada como el más importante invento del siglo XX. Entonces miren este dato tan importante. Nació en 1918 y el primer país de Sudamérica, donde está Colombia, nuestro país, en tener la radio fue Argentina. Las emisoras colombianas más antiguas son Radio Santa Fe, Radiodifusión Nacional, Caracol y RCN. Cuando apareció la televisión se pensó que la radio desaparecería, sin embargo hoy sigue siendo un medio muy importante en todo el mundo. Hasta aquí vamos a resolver en la clase más estas preguntitas. Responde en tu cuaderno. En el cuaderno del lenguaje, ustedes me van a escribir estas preguntas y las van a responder. Entonces son preguntas muy fáciles, son básicas. Los guiones de la radio deben tener una buena historia que interese mucho a los. Entonces, ¿a quiénes? ¿Quiénes son los que escuchan la radio? ¿Listo? ¿Cómo funciona la radio? Entonces, ¿mediante qué? Se transmite mediante, yo ya lo dije. ¿Cuál es la duración adecuada para una cuña de radio? ¿Máximo 5 segundos o aproximadamente 20? La cuña es como la propaganda, ¿sí? Algo que están promocionando. Entonces, ¿cuánto debe durar en la radio? ¿5 segundos será que se puede promocionar o máximo 20 segundos? Cada uno responde. El guión radial debe ser preciso, corto o extenso y claro. Entonces, ustedes escogen. ¿Cómo debe ser un guión radial? ¿Preciso y corto? ¿O debe ser extenso? Extenso quiere decir largo y claro. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes escogen una de estas dos opciones. En el quinto, ¿cuál es la principal función de los medios de comunicación? Pueden ayudarse con internet también o con lo que ustedes ya saben. ¿Qué es la comunicación para usted? Es cuando dos personas o más de dos personas intercambian ¿qué? ¿Listo? La publicidad en la radio se llama anuncio o cuña. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Anuncio o cuña? Ustedes escriben, ¿cómo se llama la publicidad en la radio? ¿Anuncio o cuña? Yo ya se los había dicho. Nombre de la persona que recibe el mensaje de un programa de radio. Entonces lo escriben. Finalmente, niños, entonces acá vamos a ver la tarea. Dice que vamos a resolver la página 58, los puntos 1, 2 y 3. Es decir, esta página. En acción, punto 1, punto 2 y punto 3. Los escriben en el cuaderno y los resuelven en el cuaderno de lenguaje. Y en el cuaderno de escritura van a escribir 3 oraciones en letra cursiva sobre lo que aprendiste de la radio. 3 oraciones en cursiva. En el otro cuaderno, ¿cuál? En el de escritura. Este es en el de lenguaje. Deben leer claro, si quieren tómenle fotos, si no quieren volver a ver el video para que ustedes lo tengan claro. Y le toman una foto al cuaderno de lenguaje donde tengan desarrollados estos puntos 1, 2 y 3. Y una foto a las 3 oraciones en cursiva en el cuaderno de escritura y me las envían a mi correo electrónico que está aquí abajo, niños. Por favor, lean y comprendan bien la tarea. Listo, son 2 cuadernos. En el de lenguaje me hacen el punto 1, 2 y 3 de la página 58. No me tienen que enviar todas las fotos del libro ni del cuaderno, solamente 2 foticos recibo por estudiantes. La del punto 1, 2 y 3 en el cuaderno de la página 58, en el cuaderno de lenguaje y en el cuaderno de escritura 3 oraciones. Niños, que tengan buen día, un abracito. Ya nos vemos ahorita en la retroalimentación.